ahí si no se tilda. Bien. Bueno, como le decíamos, ingresamos, vamos a tener la fuerza eléctrica en relación a la fuerza magnética y se genera la velocidad. La fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, un poquito más grande. La fuerza eléctrica va a ser igual a campo eléctrico por carga y esto va a ser igual a Q por B por B. A usted le está pidiendo la variación de la velocidad. Nosotros teníamos una fórmula, bien, cuando ingresábamos, esto también se le puede pensar como un selector de velocidades, bien, porque vos tenés una velocidad que se genera con un campo eléctrico y otra velocidad que se genera con un campo magnético. Entonces, nosotros yendo a lo que es las fórmulas, lo podíamos hacer con esta fórmula. ¿Por qué? Porque ingresaba con una energía cinética. Bien, o sea, tiene movimiento. Una vez que ingresa, se genera el movimiento de la energía cinética, que es un medio de la masa de la velocidad al cuadrado, es igual a E por B. Bien. E es la carga del electrón y B es la diferencia de potencial que a nosotros nos están pidiendo. Entonces, ¿podemos utilizar también esa fórmula? Sí, porque se genera a través de la energía cinética. Bien, recuerden acá no confundir B chica con B grande. B chica era velocidad, B grande, potencial. Bien, entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a E por B. Bien, ¿qué nos está faltando a nosotros que nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo esto, nos está pidiendo el voltaje, o sea, el diferencial de B. Nosotros entramos con una energía cinética, bien, de 350 electronvoltios, bien, que es esta parte. O sea, esto es para sacar la energía cinética. Entonces, al tener la energía cinética, el dato que nos está faltando también es sacar la velocidad en este ejercicio. Bien, es sacar este inciso. ¿Cómo se medía la energía cinética? ¿Se medía en qué unidad? En Joule. Bien, y nosotros tenemos electronvoltios. Tenemos que hacer el pasaje. Bien, buscando, vamos a buscar. Un electronvoltio es 1,60 por 10 a la menos 19 joules. Bien, esa es la conversión. Entonces, si hacemos el pasaje, un electronvoltio es 1,60 por 10 a la menos 19 joules. Nosotros tenemos 350. ¿Cuánto va a ser ese valor en joules? ¿Cuánto les da? Eh, 5,6 por 10 a la menos 17. Bien, me da lo mismo. 5,6 por 10 a la menos 17 joules. Bueno, entonces, todo esto es igual a 5,6 por 10 a la menos 17 joules. Que esto va a ser igual a un medio de la masa, les dan la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 35. Por la velocidad al cuadrado. Bien, y esto lo que ustedes van a hacer es directamente despejar, o sea, despejan la velocidad. Entonces, realizando el despeje que les pide a ustedes, sería esto, o sea, pueden calcular esto un medio por
9,31 por 10 a la menos 35. Le da 4,65 por 10 a la menos 35. Entonces sería 5,6 por 10. Todo esto sobre el resultado que nos da la multiplicación esa. Bien, que sería 4,65 por 10 a la menos 35. Raíz cuadrada. Esto es igual a la velocidad. La velocidad medida en metros sobre segundo. Bien, entonces la velocidad termina dando me da un número grandísimo, no sé si a ustedes le da lo mismo. 1,09. Sí, 11 millones me da mi número. Sí. Me da larguísimo. 1 billón. Sí. 1,09 por 10 a la, a ver, 3, 6. ¿Por 10 a la 9? Sí, creo que sí. Y esa es la velocidad. Bien. Y esta velocidad lo reemplazo en dónde? Acá, en esta fórmula. Bien. A ver. Hacía falta y no hacía falta, porque fíjense que si ustedes lo reemplazan en esta fórmula, le termina dando de nuevo la misma energía cinética. ¿Bien? O sea, si ustedes reemplazan acá la velocidad, le terminan dando de nuevo la misma energía cinética. Así que tranquilamente podrían haber reemplazado toda la energía cinética acá. Pero eso en el caso de que no se den cuenta, ¿bien? La mayoría, como está con los nervios del parcial, no se da cuenta, entonces yo se los calculo para que sepan que se puede también agarrar, despejar y hacer todo lo mismo. Bien. Es la carga del electrón, entonces, ¿qué hacen? Ponen acá 5,6 por 10 a la menos 17 dividido la carga del electrón, perdón, dividido, sí, la carga del electrón por voltaje. O sea, lo dividen, o sea, ponen. Sacando de la fórmula inicial, vamos a ponerle fórmula 1. Esto va a ser igual a lo siguiente. 5,6 por 10 a la menos 17 igual a la carga del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 26 por el voltaje. No es la masa, fíjense por las fórmulas, ¿bien? Ustedes si fuera la masa le pone como M. Bien, no se lo confundan también eso, porque uno por ahí ve y dicen, bueno, es la masa del electrón, pero no, es la carga. Que ustedes esos valores lo saben, lo que es carga y lo que es masa. Bueno, por el voltaje, despejan 5,6 por 10 a la menos 19 sobre esto, 1,6 por 10 a la menos 26, igual al voltaje, que el voltaje le va a dar en voltios. ¿Cuánto les da esto? 5,6 por 10 a la menos 19. Es enorme. Bueno, pónganlo como notación científica. $25 millones. 3,5 por 10 a la 7.
voltios. Bien, esa es una opción. La otra es tranquilamente como, como dijiste vos, Martín. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de dos placas totalmente metálicas, o sea, te está diciendo que se libera de una placa A a una placa B cuando ingresa un campo magnético B, vos podés hacer lo que dijiste es igual a variación de B sobre variación de X. Pero ¿qué pasa? Vos acá, el campo magnético lo podés sacar. O sea, podés tranquilamente sacar E despejando esta fórmula, no hay ningún problema, pero no tenés la variación de X. ¿Bien? ¿De dónde vas a sacar vos la variación de X? Tenés que buscar alguna definición para poder sacar variación de X. Y como esto se está moviendo de un punto a otro, podés aplicar cinemática. Bien, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Bien, la velocidad inicial la sacaste y lo que es el tiempo tampoco te lo dice. Si no, la otra fórmula es hacer velocidad final igual a velocidad inicial. Perdón, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por A por variación de la posición. Pero ojo, o sea, la segunda forma, o sea, vos me decís, vamos a poner acá forma 2 para no hablar en el aire. E es igual a variación de B sobre variación de X, ¿no? O al revés. Variación de X sobre variación de B. Sí. ¿Haces bien? Bien. Bueno, vos este campo lo puedes sacar tranquilamente. ¿Bien? Lo puedes sacar de acá. O sea, vos sabés que es igual a... Las Q se van. Es igual a B por B. Velocidad por B. Bien, la velocidad no la tenés. La podés despejar de acá de cinemática. Entonces, E va a ser igual a 1,09 por 10 a la 9 por el campo magnético. El campo magnético te lo dan en el otro inciso, que es 0,2 Tesla. Bien, y el campo eléctrico te da tanto. Bien, entonces esto ¿cómo sería? 0,2 por 1,09 por 10 a la 9. Me queda 2,18 por 10 a la 8. Newton sobre Coulomb. Bien. Bueno, para sacar esta variación de X, utilizando cinemática, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por A por variación de la posición. Bien. Me falta sacar la aceleración. La aceleración que va de acá a acá, bien, es en relación a lo que es la energía cinética. Bien, vos la aceleración la podías de nuevo sacar posición final por posición inicial al cuadrado, etc. Y si no, también dicho en relación a la fuerza eléctrica que hace que genere ese movimiento. Bien, ¿vos tenés el valor de la fuerza eléctrica? No. O sea, vos sabés que fuerza eléctrica, para sacar la aceleración, vos sabés que fuerza eléctrica es igual a U por E. Entonces, reemplazás el valor de Q que tenías, ¿bien? Y también que fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración, ¿bien? Aceleración eléctrica, que esta aceleración es la que voy a poner acá. Entonces, la masa la tengo, Q lo tengo, E lo tengo, simplemente, ¿qué hago después? Despejo, ¿bien? Entonces sería, aceleración eléctrica es igual a... O también recuerden que ustedes lo hacían en base a la aceleración, mejor dicho, centrípeta, que se genera acá. Bien, para que no se confundan, yo les dije aceleración eléctrica, pero para que no se confundan, también lo pueden hacer en base a la aceleración centrípeta, porque es una partícula moviéndose en una trayectoria. Acá como va totalmente recto, su R es su variación de X.
si hiciera un círculo, su R es su radio. ¿Me explicó? Sí. Bueno, y Sí. fíjense, si fuerza es igual a masa por aceleración y la aceleración es velocidad sobre variación de X, bien, podrían despejar también de ahí. Entonces hacen Q por E sobre la masa. Entonces, la aceleración es la carga Q, que la carga Q nosotros lo teníamos, menos 1,6 por 10 a la menos 26, si no me equivoco. Sí. Positivo, recuerden eso. Campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico es este, sobre la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 35. Entonces, la aceleración esta les va a dar igual por 1,6 por 10 a la menos 26 dividido 9,1 por 10 a la menos 35 les da 3,83 por 10 a la 16. Metros sobre segundo cuadrado. Bien, bueno, y de acá vamos a hacer una cosa. De esta Creo que forma, es la menos 31. ¿a dónde? La masa del electrón. 9,1 por 10 a la menos 31. Puede ser, puede ser. Yo porque se ve borroso, por eso no tengo... Pues a ver, los calculamos no. $3,83 por 10 a la 12 da. No sé si les da lo mismo a usted. Sí. Bien. Bueno, entonces. Velocidad inicial es 0 porque nos dice que parte del reposo, ¿no? Entonces, velocidad Claro. final al cuadrado, la habíamos sacado acá arriba. 1,09 por 10 a la 9. Vamos a poner 2. Todo esto elevado al cuadrado sobre 2 por la aceleración que habíamos sacado acá. 3,83 por 10 a la 12. Y esto es igual a la variación de X. Bien, entonces, el resultado que tienen en la calculadora lo multiplican por 2. Y luego agarran, dividen 1,09 por 10 a la 9 al cuadrado, dividido ese resultado que tenían recién en la calculadora, le da 154.984,35, que pasándolo a notación científica sería 1,54 por 10 a la 5. Bien. Metros es igual a la variación de X. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora despejan de acá, del E, de esta fórmula. Despejan de acá. De variación de B.
van a ver que les va a dar un número más o menos aproximado a lo que sacamos arriba. Bien. L sería 2,18 por 10 a la 8. Por 10 a la 8 por la variación de x que ustedes dejaron en la calculadora, no lo borren, es igual a la variación de b, y la variación de b va a ser igual a 3,37, fíjense cómo se acerca por 10 a la 3. Voltios. De las dos formas, fíjense que tienen valores aproximados, ¿bien? No hay mucha diferencia, 3,4, 3,37, ¿bien? ¿Se entiende más o menos? Yo tenía una duda. Sí. Cuando sacamos el potencial en el primer caso que daba 3,5 por 10 a la 7, Sí. ¿puede ser que dé más chico? Porque creo que ahí en la carga del electrón vos pusiste por 10 a la menos 26 y creo que sería la menos 19, ¿no? Sería en el paso sí, 1, acá digamos. nosotros lo habíamos cambiado en una parte, ¿no? Sí, pero digo en la parte amarilla donde está el 1 entre paréntesis. Sí, a por la eso izquierda. eso estaba viendo también, porque acá nosotros lo cambiamos, entonces acá la carga cambia. Bien. Muy bien. Sería Bien. 1,6, no sé si dice a la menos 26 o a la menos 19, eso es lo que no... Claro, para mí es menos 19 porque es la del electrón, digamos. ¿Vos lo tenés ahí a mano? A la carga del electrón. Sí. Sí, recién la busqué y era la menos 19. Entonces sería bien 1,16 por 10 a la menos 19 dividido 1,6 por 10 a la menos 19, Claro, exacto. 3,5. Ojo que acá, Acá 350 voltios, creo. claro, acá este 5,6, Ese es a la menos 17, creo. claro, es la variación de B que tenemos por acá. Claro. A ver si 350 por 10 a la menos 17. Acá está la velocidad. Bueno, esto no hacía falta. Dividido 1,6 por 10 a la menos 19. 350, sí. Ahí está. Acá es a la 17. Parece un puso un 9, pero es a la 17. Y acá a la menos 19. Bien. Acá fíjense que es lo mismo, 3,37, corren la coma 3 lugares y les termina dando 337 voltios, o sea, no hay mucha diferencia. Puede haber diferencia, ¿saben por qué? Por el simple hecho de que yo usé todos los números en la calculadora. Bien, yo a medida que iba teniendo tales números iba multiplicando por el valor de la calculadora. Eso es la única diferencia que hay. ¿Me explico? Claro. Pero, o sea, de las dos Sí. formas que ustedes lo hagan está bien. De cualquiera de las dos. Y en la otra que dice dibuja el vector campo magnético, bien, en ese que dice dibuja el vector campo magnético, lo que van a hacer ustedes es ver cómo se genera el campo magnético en relación a
dibuja el vector campo eléctrico. Fíjense. Sería en relación a la fuerza eléctrica, que es esto. Esto es el campo eléctrico y este es el campo magnético. O también recuerden que como era un electrón, el campo eléctrico iba hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba. O sea, esto tranquilamente cambió de signo. ¿Bien? Claro. Bien. No sé si puedo guardar esto. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bien, vamos con otro, a ver. Este, por ejemplo, no se los hago porque el punto P está hecho. Bien. Este también del bobinado está hecho, pero se los voy a hacer porque es aplicar la fórmula del diferencial. Y este. Como les digo, este es un típico ejercicio de parcial, por las dudas. Este sí o sí aparece. Ahí me estaba fijando, en todos los parciales siempre hay uno de estos. Y también de utilizar lo que es la FEM. Bien. Son típicos de ejercicios de parciales. Vamos con esto. Bien, ¿qué dice esto? Dice, un bobinado plano formado por n número de vueltas o de espiras circulares de radio 20 centímetros y una resistencia de 5 ohmios. Se encuentra en un plano IZ. En la zona existe un campo magnético B paralelo al eje X con sentido negativo, definido por la función tanto. Tiempo en segundos, calcule la FEM inducida en el bobinado T de 10 segundos y la corriente inducida en el sentido de circulación. Acá no tienen que sacar campo magnético. O sea, si le pidieran campo magnético, ¿qué fórmula utilizarían? La que era para bobina con número de vueltas. Bien, pero ¿tenías bobinas en el centro, bobinas en el extremo o en un punto, en sentido del plano? ¿Cuál usarías vos? Fíjense, el campo eléctrico, el único campo que le están marcando es esto. Esto no existe, por así decirlo. O sea, Claro. es como si ustedes lo hubieran acostado así. Bien. Estos son sus ejes. Los ejes XY. Perdón, Y de las dos formas. Y positivo y negativo. Y acá le sale el eje Z. Así más o menos. Que el eje Z sería su radio. Bien. Esto es lo de bobina circular plana. O sea, mirándolo de un punto de perspectiva del plano. O sea, yendo a las fórmulas, nosotros vamos a tener esto. Yo se los puse al de bobina. ¿Ves? Acá tenemos bobina circular. En el eje, cuando estamos hablando de toda la bobina, en el eje y en el centro. Acuérdense que en el centro mayormente siempre es la máxima. Bien, en la máxima producción del campo magnético. Como acá no está hablando en sentido del plano, bien, es mirar la bobina en el plano. Entonces, es para determinar el campo sobre el plano de la espira, se saca a través de esto. En un punto donde X hace 0. Bien, ustedes lo van a mirar con esta fórmula. Bx mu sub 0, bien. No es que le están diciendo miren toda la bobina, miren una parte de la bobina. ¿Me explicó?
Sí. Bien. Sí. En el caso de que le hubieran dicho saquen el campo, bien, acá no hace falta. Acá no nos piden sacar el campo, nos están pidiendo la FEM inducida en un determinado tiempo y la corriente inducida y el tipo de circulación. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio, como nos piden la FEM es igual a menos n derivada del flujo magnético sobre la derivada de en respecto al tiempo. Bien, o sea, utilizaríamos la última fórmula que vimos, que es esta. Derivada, o sea, este es de un disco de Faraday, pero sería derivada del flujo sobre derivada de t por el número de vueltas. Está el de la espira. Acá está. Menos n por el número de vueltas derivada de b sobre derivada de t. ¿Bien? Esa es válida para todas, incluyendo espiras, número de vueltas, es válido para todo. Y para sacar la corriente inducida quiere decir que se genera un campo magnético inducido. Entonces, al generarse un campo magnético inducido, se saca igual a E, la FEM, que ustedes sacaron anteriormente, sobre la resistencia. ¿Bien? Esta menos n derivada de derivada del flujo sobre derivada de t, es decir, la derivada del flujo que se genera del campo magnético sobre el diferencial de t. ¿Qué es esto? Es nada más que esto derivándolo, ¿o no? E es igual a menos n. Bien, n sería el número de vueltas, que es 100. El flujo sería 8t más 5, la derivada, y esto es igual a menos 100 por 8 por 10 más 5. 10 es el tiempo. Ah, 8500 menos 8500. sí. Y la corriente también les va a dar negativa. R es la resistencia. Bien, fíjense que es todo en relación a la resistencia. R es la resistencia, no es el radio. Bien, sobre 5, 1700. Menos 1700 amperios. Bien, entonces si ustedes lo miran así, ¿se están moviendo en sentido horario o en sentido antihorario? Recuerden que el campo magnético pasa así. ¿Y sería antihorario? Antihorario, sí. Acuérdense que horario ustedes siempre lo van a tomar como positivo en los ejercicios. Esto. O sea, la corriente circula así. ¿Bien? Bien, acá el radio no... Hay otro ejercicio, por ejemplo, yo ayer, no sé si ustedes vieron la clase grabada, perdón, el martes, hice el mismo ejercicio, literal el mismo y no nos daban el radio de dato. O sea, ese dato está de más. Más que nada por lo que te pide. Si ustedes tuvieran que relacionarlo en sentido al radio, o sea, si van a la fórmula de espira, de media espira, de ahí pueden despejar la corriente. ¿Bien? Eso es lo único que pueden hacer con esa fórmula. Utilizar esta fórmula quiere decir el despeje de corriente. Y bueno, y ustedes ya al tener el despeje de corriente, ¿qué pueden hacer? O sea, si ustedes lo hacen, la otra forma, ¿no? Yo se los pongo de las dos formas. Es campo magnético
es igual a mu sub 0 por i sobre 2r, si no me equivoco. Sí. Bien. El campo magnético, ¿qué pasa? El campo magnético no lo tienen en su forma tradicional, pero esto lo pueden derivar si quieren. Fíjense que llegamos a lo mismo. Entonces hacen la derivada del flujo sobre derivada de t va a ser igual a mu sub 0 por i sobre 2r. Bien. Esta derivada, ¿qué les va a terminar dando? Les va a terminar esto, ¿qué es? Es la FEM. Multiplicado por el número de vueltas. Bien. Entonces sería menos n por derivada del flujo sobre derivada de t va a ser igual a mu sub 0 por i sobre r. Bien. Y de acá despejan la resistencia. La corriente. Despejan eso. Esta derivada del flujo de B, hacen la derivada, toda esta derivada que nos dio nosotros, que es menos 8t por menos 100, todo igual, te queda 8500, despejan a través del R y les da la corriente. Bien, esto es en el caso que no se acuerden la fórmula de corriente inducida. Acuérdense que todo lo que es corriente y lo que es voltaje acá se relaciona todo con la ley de Ohm. Es todo a través de la ley de Ohm. Siempre. Que el voltaje es igual a I por R. Ahora, si el voltaje es o no la FEM, eso lo determinan ustedes a través de todo lo teórico que estuvimos viendo. ¿Bien? Recuerden que si es un circuito completamente abierto, como acá, que circula una determinada corriente en un determinado sentido, ese circuito abierto es la FEM, o sea, el voltaje es mi FEM. Si es un circuito cerrado, bien, ahí empieza a cargar, empieza a cambiar el voltaje. ¿Me explicó? Sí. ¿Se entiende? Sí. Eso es para que utilicen el radio, porque la mayoría esta fórmula por ahí no se lo acuerda. Entonces hacen esto. Es solamente reemplazar, ¿me explicó? Y en la de campo no se agregaría el n multiplicado, porque nos da el número de vueltas, o sea, no sería la fórmula de campo, no sería mu sub 0 por n por i sobre 2r, Sí, porque es una bobina, digamos. sí. ¿Se entiende? Sí. Vamos con otro. Uy, nada que ver. Lo quise abrir. Acá. Bien, dice, dos conductores rectos y muy largos, paralelos, son recorridos por las siguientes corrientes, tanto como indica el gráfico. Ambos están a una distancia D de 40 centímetros. ¿A qué distancia X del conductor 1 el campo magnético resultante es nulo? O sea, acá el campo es 0. Calcule las fuerzas por unidad de longitud que ejercen los conductores y dibújelas en el gráfico. Bien, ustedes podían sacar, esto es la fórmula de dos conductores rectos paralelos. O sea, lo pueden pensar hacia costado o si no lo ven de esa forma, lo ponen así parado. Bien, ustedes siempre traten de dibujarlo de acuerdo a lo que más interpreten en el ejercicio, de la forma que más interpretan el ejercicio. Entonces, la fuerza por unidad de longitud, recuerden que se saca fuerza 2,1 sobre L es igual a fuerza 1,2 sobre L. Bien, entonces, ustedes agarran, van a las fórmulas de, en este caso no, en parcial no, a esto.
Si L es totalmente largo, o sea, si L es infinito, como les dice ahí, es esto. Reemplazando los valores en cada uno, fuerza 2,1 y fuerza 1,2, fuerza 2,1 sería mu sub 0 por la corriente 1 sobre 2πr por la corriente 2, y esto va a ser igual a corriente 1 por mu sub 0 por la corriente 2 sobre 2πr. Bien. ¿Qué pueden hacer ahora ustedes? Como le pide la fuerza por unidad de longitud que ejercen los conductores y dibujarla en el gráfico, directamente lo que hacen es reemplazar cada una por su fórmula, porque esta es la fuerza por unidad de longitud, o sea, fuerza por metro sobre metro. Mu sub 0 lo saben, corriente 1 lo saben, corriente 2 lo saben, 2pi lo saben, y si no me equivoco, acá R toma como el largo entre los conductores. Bien. Entonces, este R es la distancia, o sea, largo me refiero a distancia. Bien, es la distancia esta. Vamos a ponerle de X. Si quieren no confundirse, esto es de X. Bien, entonces, acá, en teoría le da la misma corriente, fíjense, porque si reemplazan todos los valores en todo, le da lo mismo. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando el sentido sea distinto. O sea, uno va al sentido positivo y otro al sentido negativo. Bien. O sea, una se muda para allá Sí. y otra para allá. Ahora, en este caso, sería así, o sea, si ustedes vamos a reemplazar, aunque sea la fuerza 2,1 sobre L, que es igual a todo esto. Uy, nada que ver. Vamos a ver un poquito más acá esto. Ahí. Bien, entonces. Mu sub 0 era 4pi por 10 a la 7, por la corriente 1 que era 10, por la corriente 2 que era 3, puede ser al revés, ¿no? 7, perdón. No sé por qué le dije 3. 7. Sobre 2πr. ...40 centímetros que lo pasan a metros. 0,4 metros. ¿Cuánto le da esto? Acá, ojo, cuando pongan 4pi por 10 a la 7, vamos a fijarnos bien si es 10 a la 7 o 10 a la menos 7. Antes. ...10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Pónganlo todo por separado, o sea, hagan 4 por pi por 10 a la menos 7. Porque en la calculadora se lo toman todos juntos y se lo va a tomar como mal. A mí ya me pasó, por eso le digo. ¿Por separado entonces? Sí, ponen 4 por pi por 10 a la menos 7. Eso en teoría les tiene que dar esta parte, ¿no? 4 por pi por 10 a la menos 7. 1,25 por 10 a la menos 6. A mí el total me da 35 por 10 a las 8. Fuerza 2 a la 1. O sea, el total de todo.
¿Cuánto te da? 35 por 10 a la 8. 35 o 3,5. A mí me da 3,5. Sí, a mí me da 3,5 por 10 a la menos 5. Sí, a mí también. Capaz porque no puse paréntesis, puede ser. Ah, sí. Sí. Sí, si no pones paréntesis te cambia el resultado. Sí, más que nada cuando hay exponentes. Te cambia todo. Sí. Siempre tengan el exponente de acá también, el paréntesis. Son cosas que por ahí uno dice, mira, qué semejante pagada, pero bueno, eso literal es el parcial. Entonces sería Newton sobre L, o Newton sobre metro, porque es fuerza por unidad de longitud. ¿Bien? Claro. Es por 10 a la menos 5, acá me equivoqué yo. Bien. Bueno, estaría la B. Y luego dice, ¿a qué distancia X del conductor 1 el campo magnético resultante es nulo? Bien, nosotros como tenemos un conductor, bien, es la corriente que circula por un conductor o un conductor que transporta corriente, eso se hacía con la fórmula, obviamente, de conductores, bien. Si nosotros vamos a la fórmula de conductores, teníamos el de los paralelos, que es lo que estábamos usando, y si no, de la fuerza sobre un conductor. Bien, fuerza es I por L por B. Bien, esa es la fuerza. ¿Ustedes la fuerza la tienen o no la tienen? A esta fuerza que se genera en el conductor. Sí la tienen, es la fuerza que sacaron recién. Claro. Como es fuerza por unidad de longitud, es totalmente esa fuerza. ¿Bien? Entonces, la corriente que circula la tienen. El campo magnético, bien, acá, ¿qué va a pasar con ese campo magnético? Ese campo magnético va a ser totalmente nulo en este punto. Pero ustedes acá van a tener un solo campo magnético o dos campos magnéticos que se van a producir en el ejercicio. No, ahí habría dos, el de cada conductor. El de cada conductor, o sea, tenemos un campo magnético para un conductor y otro campo magnético para otro conductor. Bien. Entonces, si ustedes aparte también tienen la fuerza magnética, bien, que es, ¿cómo es la fuerza magnética? Hacia abajo, hacia arriba, hacia el lado. Fíjense que la corriente es en dirección a la velocidad. Entonces, si la corriente es en dirección a la velocidad, el campo magnético es entrante, bien, entrante hacia ustedes. La fuerza eléctrica pone los dedos, la palma de la mano en sentido a la corriente, entonces la fuerza eléctrica le da hacia arriba. La fuerza magnética, perdón, les da hacia arriba. La fuerza magnética es Q por B por B. Esa es otra fuerza magnética máxima. Es igual a la carga por B por B. Bien, la carga, esto no lo tienen. Este B tampoco lo tienen. Este B sí. Este B es de velocidad. Bien, ¿cómo lo harían a esto? Porque si ustedes utilizan esto, I por L por B, esta fuerza magnética I por L por B, sabiendo que el campo resultante, fíjense que aquí dice el campo resultante es nulo. Bien, entonces ustedes dicen, bueno, el campo total es igual a campo del conductor 1 más campo del conductor 2. El campo del conductor 1 no lo tienen y el campo del conductor 2 tampoco lo tienen. Bien. Entonces, ¿qué harían? Sí. El de conductor, o sea, acá tienen la corriente, no tienen L y no tienen B. O sea, tienen tres incógnitas acá.
¿Cómo puedo hacer este ejercicio? Recuerden también que fuerza magnética es igual a fuerza eléctrica. Esto es Q por B por B. Va a ser igual al campo eléctrico por B. Por Q, perdón. Esto y esto se van. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Pues si a qué distancia X del conductor el campo magnético resultante es nulo. Bien, ustedes no tienen este largo. ¿Qué es lo que le está faltando? Claro. Fíjense bien. La fuerza que ustedes tienen es fuerza en relación a qué? Fuerza por unidad de qué? ¿De qué? De longitud. De longitud. Entonces, De- si yo a esta fórmula vamos a ponerle A1. Bien, uy, parece un 2. A1. Pongo fuerza sobre L es igual a corriente por B. ¿No lo puedo usar así? ¿Esto no es la fuerza por unidad de longitud? Claro. La fuerza por unidad de longitud es esta. La corriente es la corriente 1 o la corriente 2 que se genera. Se generan el campo magnético acá y el campo magnético acá. Bien. Aquí dice que el campo magnético resultante es totalmente nulo. Entonces esto pueden hacer, bueno, si esto es 0, entonces el campo magnético 1 va a ser fuerza sobre L por la corriente 1. O sea, acá sería la fuerza 1, 2, más fuerza 2, 1 sobre L por la corriente 2. ¿Bien? ¿Ya va entendiendo la lógica más o menos ahí? Sí. Bien. Acá, ¿pueden sacar factor común L? Sí, tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Esto, si ustedes sacan factor común L, se les termina anulando todo lo que es el factor común porque están multiplicados por 0. Entonces, ustedes saben que el campo magnético, si bien el campo magnético resultante va a ser totalmente nulo, bien, de eso no hay ningún problema, bien, y si el campo magnético resultante es la suma de los campos, de los dos campos magnéticos, bien, entonces acá es lo mismo que utilicemos esta fórmula sola. Porque total, si la suma de los dos campos magnéticos me va a dar el campo magnético resultante nulo, entonces, haciendo un campo magnético por un lado y un campo magnético por el otro es indiferente. ¿Se entiende? O sea, no cambia. ¿Por qué total? No cambia en el sentido porque total nos va a dar 0 al final. Entonces, Claro. con sacar el campo magnético 1, ya está. Entonces, ustedes hacen fuerza por unidad de longitud, 3,5 por 10 a la menos 5. Por la corriente 1, que es 10, perdón, sobre 10. Esto es igual a B1. Entonces, si hacen 3,5 por 10 a la menos 5 sobre 10, les va a dar 3,5 por 10 a la menos 6. Tesla. Y si ya tienen este B1 lo pueden volver a utilizar en esta fórmula tranquilamente, pero ojo, bien, ustedes esto, para tener esta fuerza magnética sería 3,5 la fuerza
1, 2 va a ser igual a este resultado, vamos a poner el resultado P, para no escribirlo todo. Resultado P por L. Bien, entonces, reemplazando de nuevo en la ecuación que tenemos arriba, sería la fuerza P por L va a ser igual a la corriente 1 por el campo magnético 1. Bien, este P yo lo tengo, me falta L. L va a ser igual a la corriente 1, 10 por el campo magnético 3,5 por 10 a la menos 6 sobre P, 3,5 por 10 a la menos 5. Entonces L, medido en metros, me da 1 metro. Bien, este L vale 1 metro. Y acá es como si estuviera a la mitad. Podemos tomarlo en cuenta que está a la mitad, ¿no? O sería la distancia del conductor menos X. O sea, ustedes SX pueden decir, bueno, es igual a L menos 1. O L más 1. Es otra opción. Entonces SX, ¿cuánto es? 0,5. ¿Se entiende? Sí. Yo esto se lo planteé para que vean que es indiferente, porque acá ustedes van a decir, bueno, pero si igualamos a igual término, L se nos va. Bien. Si ustedes igualan esto y esto, L se va y termina también en la nada. Entonces, sacando un campo magnético o sacando otro, es totalmente lo mismo, les va a dar el mismo L. Si lo hacen con la corriente 2, es también lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que cambia la distancia, la corriente. Bien. Yo lo hice con corriente 1 porque les pide en relación al conductor 1. Si les pidieron en relación al conductor 2, tienen que hacerlo con esa corriente. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a guardar esto. Vamos a poner problema 3 y problema 4. Vamos al 5. Bien. Este dice, una corriente de 17 miliamperios circula por una espiral circular de 2 centímetros de circunferencia. Un campo externo de 0,8 Tesla está dirigido paralelo al plano de la espiral. Represente eso de detrás, bueno, eso hay que dibujarlo. Calcule el momento magnético de la espira de corriente y cuál es el valor del vector momento ejercido sobre la espira por el campo magnético. Bien. Vamos a tomarlo así. Como me dice 0,2 de circunferencia en sentido externo, sería esto, ¿no? Toda la corriente circula por acá. Bien.
Dice, un campo externo 0,8 está dirigido paralelo al plano de la espira. Ustedes pueden mirar o este plano o este plano. O sea, están diciendo la espira en relación a un plano. Entonces, dibujándolo si quieren en relación al plano X. El campo pasa así. Que vale 0,8 Tesla. Bien. Dice, calcula el momento magnético de la espira de la corriente. Y calcula el vector momento. Bien. Para calcular el momento magnético, ¿cuándo nosotros sacábamos momento? Eso es de física 1. ¿Cuándo ustedes sacaban momento? Cuando había rotación, digamos. Cuando había rotación, o sea, cuando había torque, también dicho. Claro. Bien. Entonces, ustedes, ¿cómo era la fórmula de torque o momento? ¿Era fuerza por distancia o no? Sí, Entonces, si les pide el momento magnético, es igual a ¿qué? A la fuerza magnética, ¿por qué? Por la distancia que se genera en ese momento, cuando empieza a rotar. ¿Esa distancia cuál es? Si ustedes están viendo el plano en la espira, rotando, ¿cuál va a ser esa distancia? El radio. El radio. Entonces, este momento magnético es igual a fuerza magnética por el radio. Bien. El radio lo tengo, la fuerza magnética la tengo que calcular. Bien. La fuerza magnética era igual a Q por B, en el caso de que sea máxima. Bien. Si ustedes el campo magnético va así y la corriente circula por acá, su fuerza magnética no sería máxima. Bien. La fuerza también, ¿cómo se puede sacar? Esa fuerza magnética. O fuerza. Otra fórmula de sacar una fuerza era masa por aceleración. Bien. Pero ¿qué pasa? No le está diciendo si es un electrón, si es un protón. No le está diciendo nada de eso. Esa fuerza, ¿cómo la sacan ustedes? Si nosotros vamos a la fórmula de fuerzas magnéticas, que habíamos visto al principio, bien, no lo tengo acá, pero es al último. Por B, por B, por B. Acá, como le está diciendo en el plano de la espira, bien, ustedes utilizan, acuérdense que una espira funciona igual que un bobinado, entonces utilizan esto. B es mu sub 0 por I sobre 2R. No sé si lo tomaría en el extremo, sinceramente. No lo tomaría en el extremo. En el centro tampoco, la verdad, porque no me están dando el número de vueltas y no es una bobina. ¿Qué
¿Qué otra forma tienen sacafuerzas? ¿También a través de un conductor o no? Lo vimos Sí. recién. ¿Y puedo utilizar esto para sacar la fuerza magnética o no? Sí. ¿Por qué? Porque en la espira circula corriente. Es un conductor. ¿Lo podés pensar como un conductor? Sí, es como me dijiste recién, por la circulación de corriente. Bien. O sea, Claro. esto como están tomando media espira, además de le dice sobre un extremo, un campo externo. Se están tomando todo, es como si decirlo todo un cable doblado totalmente externo. Entonces, esa fuerza es la fuerza que se genera, o la fuerza magnética, o lo que sea. Bien. Siempre acuérdense como el campo magnético y su fuerza magnética. La corriente la tienen. El campo lo tienen. ¿Y L cuál sería? ¿Es la mitad del radio o es todo el radio? Para mí es todo radio. Es todo el En radio. realidad, claro. ¿Por qué sería todo el radio? Porque está diciendo 2 centímetros de circunferencia en un campo externo. O sea, todo esto circula, o sea, todo esto va en relación a todos estos ejes. No es que dice radio interno o la mitad. Como está relacionado con todo el radio, o sea, con todo su diámetro, pasa por todo el diámetro, es ese largo. ¿Bien? Entonces, calculando esto, ya pueden reemplazar acá. La corriente les daba en miliamperios, entonces los tienen que pasar a amperios. 0,017 les da. Sí. Sí. El radio les da en centímetros. 0,02. Y el campo también se los da. El campo 0,8. Les da 2,72 por 10 a la menos 4 newton. Esto lo reemplazan acá por el vector momento. Lo vuelven a multiplicar por el radio. Les queda 5,44 por 10 a la menos 6. Ese es el momento magnético. El momento magnético del espira de corriente. Y después dice, ¿cuál es el valor del vector momento ejercido sobre la espira? ¿Cómo sacaban ustedes un vector? O sea, ustedes recuerden, por ejemplo, con fuerza magnética, fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica era igual a las cargas sobre R cuadrado por K. Bien, esto cuando era fijo y cuando era R era multiplicado por un versor. Bien. Ustedes como están en el plano X y en el plano Y, o pueden mirar plano X y plano Y juntos, no hay ningún problema. Como les pide el vector momento sobre el plano, ejercido sobre la espira, o acá, yendo a las fórmulas, sería todo esto, Bx mu sub 0 por I por A. A lo toma como el radio, 2 por X, X es este largo, más A por 3 medios. Bien,
Como nosotros estamos viendo por el plano, sería esto. Mu sub 0 por I sobre 2R. Pero como le pide el vector momento, es multiplicarlo por un eje. Pero acá como el eje X y el eje Y es lo mismo, fíjense que no hay mucha diferencia entre el eje X y el eje Y. O sea, ¿por qué? Porque circula por todo el radio externo. Es lo mismo que el vector momento, ¿no? Exactamente lo mismo. Bien. Si no, pueden poner... fíjense. La fórmula de vector momento de un campo magnético, esto es en el caso que tenga n número de vueltas. Acá es toda la misma vuelta, así que pueden poner 1 por la corriente por A por N, que N es el versor generado por el número de vueltas. Esto era una bobina. Una espira. Una espira. Mu sub 0 es corriente por el vector área, por S. Bien, entonces, la corriente la tienen. El área, sacan el área de un círculo, que era pi por r al cuadrado. Área de circunferencia. Sí. Pi por radio al cuadrado. Bien, ese es el vector momento. Corriente por S, esa es la superficie, que es pi por radio al cuadrado. Y fíjense, mu sub 0 va a ser igual a, es el B, por la corriente, por pi, por el radio, que el radio era 0,02. La corriente era 0,017 por pi por 0,02. Les termina dando 1,06 por 10 a la menos 3 el vector momento. ¿Se entiende? Sí. Igual esto, por las Sí. dudas, lo que le pueden tomar es momento magnético. Vector momento, no creo. Tienen que ser bastante malos para hacerlo así. Bien, vamos con otro. Ven, fíjense que acá tenemos otro de la placa. ¿Se ve? Sí. Es lo mismo. ¿Qué cambia? Que se calcule la variación de B entre las placas y al pasar dice la dirección del campo magnético del campo eléctrico calculado. O sea, en el primero a nosotros nos pedían lo mismo. A ver. Sí, es el mismo ejercicio que el primero que hicimos. Y este es el de los conductores, que este cambia. Dice, la figura muestra la presencia de dos conductores muy largos por la cual circula en el conductor 1 una corriente saliente al plano de la hoja y la intensidad es 1 amperio. En el conductor 2 la corriente es de valor I2 de sentido desconocido, valor I2 de valor y sentido desconocido. Ambos conductores están separados por una distancia L.
Bien, de 6 centímetros, definiendo el sistema de coordenadas adecuado. Determina el sentido y la intensidad de la corriente que tiene que circular por el conductor 2 en el punto A, resultante del campo magnético de la intensidad B por A, 0 Tesla. Indique la dirección del campo magnético que genera la corriente 2. Y C. Conocida la corriente 2, determina el valor de la fuerza 1,2 por unidad de longitud entre los conductores 1 y 2. Repita el esquema en su hoja y dibuje los campos. Bueno, uno es saliente. Entonces, esto quiere decir que, dice, es saliente al plano de la hoja. O sea, va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Ustedes si se ponen una hoja, si es saliente al plano. Esta es su hoja. Si es saliente al plano de la hoja, ¿para dónde va a ir? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? ¿A la derecha? Depende de cómo le terminen ustedes esto. Claro. Como acá nos piden el punto A, entonces yo me tengo que mover hasta este punto A y se encuentran ambas corrientes. Entonces, sería hacia la derecha. Bien. Esa es la corriente 1. Recuerden, es saliente al plano de la hoja. Ustedes lo hacen saliente hacia su plano derecho. Entonces acá su campo magnético sería entrante y en el campo 2 es moverse hacia la izquierda con sentido contrario. ¿Me explico? Sí. O sea, la fuerza de 1,2 va a ser igual a menos la fuerza 2,1 sobre L. Va a ser lo mismo pero con sentido contrario. Entonces, me pide, determine el sentido y la intensidad de la corriente que tiene que circular por el conductor 2 para que el campo A resultante del campo magnético BA sea 0 Tesla. Bien, esto bueno, es la fórmula que teníamos anteriormente, que era mu sub 0 por la corriente, o sea, esto es mu sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2A, 2R. Le pongo A yo, pero es 2R. Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos mu sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2 por... ¿Qué pasa acá? ¿Es L completo o es L sobre 2? No sería L sobre 2. ¿Y por qué en la corriente 1 no es L sobre 2? Acá tienen dos conductores paralelos, o sea, ustedes hacen esto. Los dos conductores paralelos tienen un diferencial de X, un punto A, y de acá a acá el conductor 2 es L de X sobre 2. ¿Cómo sacarían este ejercicio ustedes? Yo tomaría como L sobre 2 a los dos, digamos. ¿Elevado al cuadrado? ¿A eso te referís? O sea, la distancia desde I1 hasta el punto A y la de I2 hasta el punto A, tomarla como L sobre 2 en ambos casos, digamos. A ver, de acuerdo a la pregunta dice, determina el sentido y la intensidad de la corriente que tiene que circular por el conductor 2
para que el punto A resalte el campo magnético de intensidad B por A igual a 0 Tesla. Bien, o sea, todo lo miramos a través de la corriente 2. Por eso le pregunto, ¿por qué en uno hacemos con L y en otro en relación a L sobre 2? En sí porque lo dice el enunciado. Bien, pueden tomar los dos sobre L, pero fíjense que no. Acá le está diciendo en referencia al punto A y en sentido del conductor 2. De acuerdo al conductor 2, el punto A va a ser B por A igual a 0 Tesla, o sea, el campo magnético. ¿Bien? Va a ser 0 Tesla. Entonces poner L sobre 2, o sea, R, si quieren pónganle R ustedes, R sobre 2. Bien, este R lo tienen, le falta la corriente. ¿Qué va a pasar acá? Estas corrientes se pueden ir en esta fórmula. Entonces, también tienen la fuerza magnética de un conductor solo, que es corriente L sobre 2 por corriente por el campo magnético. ¿Bien? Sí. La corriente la tienen. L o L sobre 2 lo tienen. Esta es la fuerza 2,1. Por B le faltaría el campo magnético. Sí, y si yo coloco lo mismo que habíamos hecho nosotros, fuerza 2,1 sobre L sobre 2 es igual a la corriente por B. ¿Bien? De acá saco el campo magnético. Puedo sacar el campo magnético acá. Fuerza 2,1 es igual a la corriente por B. Entonces, esta fuerza 2,1 es igual a ¿qué? A la corriente 2 por el campo magnético. O también puedo hacer fuerza 1,2 sobre L es igual a la corriente 1 por el campo magnético. 1. Esto también. Puedo poner corriente 1 por campo magnético. Bien. Ese campo, lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos incógnitas en una ecuación. Bien. Si yo reemplazo voy a tener dos incógnitas en una misma ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A nosotros nos conviene sacar la fuerza que circula en sí. En este ejercicio hay un tipo de fuerza que va a circular. Tenemos también con fuerzas magnéticas, eso no se olviden. Fuerza magnética es igual a Q por B por B, que es la que usaríamos, pero faltarían las velocidades y todo lo demás. ¿Podemos sacar con campo eléctrico? Sí, o sea, campo eléctrico es igual a Q por B, pero seguimos teniendo incógnitas que faltan. Bien, así que para mí, sinceramente, en este ejercicio faltan incógnitas. Para mí. Recuerden que este es un parcial viejo. Claro. No sé qué opinan ustedes. O sea, otra forma no lo sacaría todo porque dice corriente 2, en cambio el conductor 2 no se sabe. O sea, ustedes saben el sentido de la corriente, es negativa. Bien, entonces bueno, acá se le hace positiva. Pero ¿qué va a pasar? Estas corrientes se anulan totalmente. Corriente 2 y corriente 2 se anulan. Bien. Al anularse la corriente 1, esto también se anula. Y todo esto me queda mu sub 0 sobre 2 pi r es mu sub 0 sobre 2. O sea, la fuerza por unidad de longitud me quedaría mu sub 0 sobre 2r va a ser igual a mu sub 0 sobre 2 por r sobre 2. Bien, ahí les daría la fuerza por unidad de longitud. Bien, pero sería de la 1 y de la 2. De ahí pueden sacar el campo magnético en 1 y en 2.
y de ahí determinar la intensidad y la dirección del campo. Esa es la única forma, porque recuerden que el mu sub 0, no sé si está bien de esa forma simplificando datos, la verdad, por las unidades, lo digo yo más que nada. No me acuerdo bien qué unidad tiene el mu sub 0. Acá está. Weber por ampere. Está bien entonces. Es Weber por ampere sobre metro. El mu sub 0. Weber por ampere sobre 2R. O sobre R sobre 2. ¿Qué les va a dar? Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Sobre 2 por 6. Vamos a ver si así está bien. 0,06. Es igual a 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2 por 0,06 dividido 2. Este 2 con este 2 se pueden ir, entonces pone 4 pi por 10 a la menos 7 dividido 0,06. De este lado queda igual a 2,09 por 10 a la menos 5. Quedaría, o sea, la unidad de fuerza sobre metro, fuerza por unidad de longitud, y el otro sería 6, 4 por pi por 1,04 por 10 a la menos 5. Newton sobre metro. Acá, Newton sobre metro. Vamos a ver si está bien así, la verdad. Bueno, esta es la fuerza 2,1. Perdón, la fuerza 1,2 es esta. Y esta es la fuerza 2,1 por unidad de longitud. Entonces, van acá, reemplazan la fuerza 2,1 por unidad de longitud. Pero lo mismo, ven que sigue cambiando la corriente. Si no, la otra, a ver, puede ser como el primero, que plantea un campo magnético resultante. Va a ser igual a campo 1 menos campo 2. Campo 1 sería, esto es 0, esto es campo 1 menos campo 2, entonces igualando el campo magnético 1 les daría la fuerza 1,2 sobre L por la corriente 1 igual a la fuerza 2,1 sobre L sobre 2 por la corriente 2. Y ahí es la forma que pueden sacar la corriente. A través de eso. Bien, o sea, despejan de toda esta fórmula que hicimos acá, ya se los paso bien. Sería así. La fuerza 2,1 sobre L sobre 2 va a ser igual a la corriente 2 por el campo magnético 2. Y el otro sería la fuerza 1,2 sobre L va a ser igual a la corriente 2 por el campo magnético 1. Corriente 1 por el campo magnético 1, disculpen. De acá despejan el campo magnético y de acá también, campo magnético 1 va a ser igual a fuerza 1,2 sobre L dividido la corriente 1, acá también dividido la corriente 1, dividido la corriente 2, y acá sería la fuerza 2,1 sobre L sobre 2
dividido la corriente 2. La corriente 2. Que bueno, todo eso lo sacamos acá. Estas fuerzas. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer acá? La corriente 2, o sea, todo esto, fuerza 2,1 sobre L sobre 2, que eso lo tienen, va a pasar multiplicando todo esto. Entonces sería todo esto de nuevo. Esto sería la corriente 2. Así que igual a todo esto de nuevo. Multiplicando esto. Bueno, entonces la corriente 1,2 lo tienen, es esta. Dividido la corriente 1 que era 1, bueno, es lo mismo ese número, multiplicado por la corriente 2,1, que es esto. Como esto está multiplicando, esta unidad con esta unidad se van, les quedan amperios. Yo no lo puse porque acuérdense que es un ampero. Entonces es lo mismo que nada. Y multiplicando esto, le da 2,18 por 10 a la menos 10 amperes. Y ese es el valor de la corriente 2. Y acá les pide en el otro inciso, bueno, la fuerza por unidad de longitud ya lo hicimos, es esta. Este es el C. Y acá en el otro inciso le pide, indique la dirección del campo magnético que genera la corriente. Acá, en este caso, como es al revés, el campo magnético es saliente. Acá es entrante al plano de la hoja y acá es saliente. ¿Bien? Esa es la única forma que se me ocurre de resolverlo. Bien, estaríamos entonces por ahí.